Estamos con el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, José Olivera. Gracias por venir. Buenas tardes. Bueno, FENAPES resolvió, en el marco de la lucha por el presupuesto, que se van a llevar a cabo una serie de medidas, unas asambleas en todo el país y un paro en la última semana de mayo, en un día a definir. Sí, efectivamente, este plan de acción que fue oportunamente propuesto por el Comité Ejecutivo recibió el consenso amplio de la Asamblea General de Delegados del día domingo, que tiene estas dos tareas concretas. Por un lado, desarrollar de aquí al 8 de mayo unas 100 asambleas en todo el país, con el objetivo de difundir no solamente nuestros reclamos al conjunto de los afiliados, sino al resto de los trabajadores de educación secundaria, de contribuir desde las localidades concretamente a hacer el diagnóstico de cuáles son las necesidades que el sistema educativo secundario tiene en todo el país como elemento de aporte a la construcción del presupuesto. Y una segunda tarea, una segunda acción que la ubicamos a fines de mayo, donde incluso vamos a intentar coordinar la misma con el resto de los sindicatos de la educación, donde se va a desarrollar un paro nacional de 24 horas, ahí está en discusión si ese paro se hace en un solo día o en varios días dividiendo el país por región, donde salir a transmitir al conjunto de la sociedad nuestros reclamos, nuestros planteos y también aprovechar esa instancia para a través de puerta a puerta, asambleas abiertas y otras actividades que se están planificando, proceder a recolectar firmas ante un petitorio que se le va a estar haciendo al Poder Ejecutivo, concretamente al Presidente de la República, de cuáles son los recursos que necesita hoy el sistema educativo. Según la tabla de remuneraciones de la ANEP, hoy por hoy un profesor titulado y efectivo gana entre 20.850 y 43.678 pesos por 20 horas de trabajo. Si trabaja 40 es entre 40.378 y 67.963. ¿Cuánto reclama el sindicato que deberían ganar? Acá tenemos dos problemas. Uno es un problema estructural. Si en los últimos años se ha dicho, y cosa que es cierta, que el salario básico ha aumentado en términos reales por encima del 60%. Claro, partir de un salario de crisis como el que teníamos en el 2005, en el entorno de los 6.000 pesos, puede parecer que es un 60% es mucho dinero, en realidad no lo es. Por lo tanto, no se ha corregido el problema estructural del salario básico. El segundo aspecto tiene que ver que el salario básico es un parámetro que se toma para el ingreso a la función. Por lo tanto, en un sistema educativo que tiene carencia de docentes, un salario que esté por debajo de cualquier promedio salarial de otras reparticiones del Estado no es atractivo desde el punto de vista del trabajador. Y ahí hay un problema a solucionar, porque llegar a los 34.000 pesos implica nada más ni nada menos, nominales siempre hablando, ¿no?, estar al servicio del organismo unos 25 años. Por lo tanto, allí hay una diferencia sustantiva. Ello quiere decir que un docente de grado 1 que hoy ingresa, tanto maestro como profesor, tiene estos 21.000 pesos nominales que en la mano se traducen en 17 y 7.500 pesos por una jornada laboral de 20 horas semanales de clase, cuando todos sabemos que esa jornada frente a curso implica también por lo menos un 50% más de horario de carga de trabajo destinada a preparación, a corrección de tareas y demás. Por ello no es atractivo el salario básico de ingreso a la función docente y por esto nosotros reclamamos que esos 21.000 pesos nominales hoy debe rondar en un periodo a acordar que no puede ser muy extenso en el entorno de los 30.000 pesos. ¿Y también subir los diferentes escalafones? Sí, efectivamente, porque si no esto va a configurar toda la escala salarial. De hecho, la ANEP tiene como gran problema hoy que se ha desvirtuado esa escala salarial y cargos de dirección, como pueden ser directores, subdirectores o inspectores, tanto en primaria, en secundaria como en UTU, hoy tenemos dificultades para cubrirlo, porque no es redituable, ni siquiera desde el punto de vista económico, ocupar esos cargos, porque allí es donde se comienza a producir, particularmente a partir del cuarto grado, esto es la mitad de la carrera docente, un desaceleramiento muy fuerte del crecimiento salarial, e incluso hay docentes que tienen sus salarios topeados, porque bueno, hay una ley de hace muchos años que topea también los salarios docentes. FENAPES suele advertir que algunos actores de la clase política, a través de críticas que le hacen a los sindicatos, sobre todo al sindicato de la educación, perjudica la imagen de los docentes. Yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, el entonces vicepresidente y ahora ministro de Economía, Danilo Astori, hablando de una actitud corporativista por parte de los sindicatos. Cuando se hacen estas medidas de fuerza, ¿no creen que también se perjudica de alguna manera la imagen de los docentes ante la opinión pública? Como organización sindical y en un Estado de Derecho, sabemos claramente cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades. La evaluación de una medida como la del paro es una medida que se toma después de un largo proceso de discusión y evaluación
y nunca deja de ser, o nunca es, mejor dicho, la primera medida. De hecho, el documento aprobado el domingo próximo pasado por nuestra Asamblea habla de que aquí hay dos instrumentos para buscar soluciones a nuestros reclamos y a las necesidades que tiene el sistema educativo. Uno es la negociación colectiva. Estamos aguardando aún que el gobierno convoque a estos ámbitos de diálogo y negociación. Y el otro es la movilización. Fíjese que estamos hablando de que estamos ya inmersos a mediados de abril y todavía no hemos tenido la posibilidad de sentarnos a discutir con el gobierno ni con las autoridades de la educación, que no han asumido aún cuáles son nuestras demandas o a qué aspira el gobierno y las propias autoridades de la educación. Cuando aquí hay plazos constitucionales que cumplir, donde el gobierno tiene hasta el 31 de agosto, pero todos sabemos, para enviar el mensaje al Parlamento, pero todos sabemos que el proceso de discusión es un proceso muy complejo que lleva tiempo. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, antes de estar analizando, tomando posturas sobre las acciones de otros, debiera asumir su responsabilidad y sus compromisos y ponerse a trabajar efectivamente en este tema. Por otro lado, la profundización o no de las medidas va a depender en buena medida, valga la redundancia, de lo que surja en los ámbitos de negociación. Y allí queremos escuchar cuál es el planteo del gobierno, particularmente el ministro Astori, que hace planteos, una serie de planteos que no son nuevos. Fue el mismo ministro que en el 2005 dijo que había que ajustarse el cinturón porque había que honrar los compromisos asumidos internacionalmente por el Uruguay. Esto llevó a que en el 2006 y 2007 la educación no viera un aumento sustantivo de su presupuesto. Recién comenzó el goteo a partir del año 2008 y por lo tanto hoy un planteo de esta naturaleza del ministro de Economía no nos extraña porque en definitiva vuelve a reiterar lo mismo que planteó en el 2005. ¿No hay otra alternativa que el paro para llevar a cabo estos reclamos? Sí, hay otra alternativa y de hecho las 100 asambleas que se están desarrollando a partir de la jornada de mañana en todo el país es una alternativa válida, donde allí los docentes van a estar trabajando con sus colegas, con sus compañeros, con los afiliados y no afiliados, con los medios de comunicación, en distintas actividades que no implican en todo el país paralización de actividades. Bueno, pero van a hacer un paro también. Bueno, pero este es el corolario de un proceso. O sea, nadie arranca por una movilización de un paro de 24 horas de pique. Y este fue el razonamiento que se planteó en la asamblea del día domingo, es decir, vamos a llegar a esta paralización con un objetivo claro que es salir a difundir ante la sociedad nuestros reclamos, después de haber recorrido un camino de otras acciones que no impliquen paralización. De cambio de tema, en una entrevista con El País, el rector de la universidad, Marcarián, señaló que hay carreras universitarias que debieron alargarse debido a que el nivel de los estudiantes que viene de secundaria cada vez es peor. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Y esto obedece, más que a la necesidad, yo creo que a un error de enfoque. El problema que tenemos en el sistema educativo uruguayo es que se mira al mismo por parcelas, por chacras y no en su globalidad. Nosotros debiéramos discutir fines y objetivos de la educación para todo el trayecto educativo formal de los estudiantes y después ir a la especificidad de cada uno de los niveles. Aquí se ha centrado mucho la mirada en la especificidad de cada uno de los niveles sin definir claramente cuáles son los fines y objetivos y cómo cada nivel contribuye desde su especificidad a lograr esos fines y objetivos. Por lo tanto, esto sería como decir, secundaria tiene que rever todos sus planes y programas porque los alumnos vienen con carencias de primaria. Entonces, siempre estamos responsabilizando al nivel anterior, pero nunca nadie pone la mirada sobre la globalidad del problema. Bueno, muchas gracias, A ustedes.